El caso sin resolver de los aceites perfumados está inquietando bastante a Mao Mao y Jinshi, ya que parece que alguien de manera malintencionada está propagando la información de que estos aceites provocan abortos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Anirene y aquí les traigo el resumen del capítulo 6 de Los Diarios de la Boticaria, así que sin más preámbulos vamos a la intro. Al día siguiente de la visita a la clínica, una solicitud llega al pabellón de Jade. La mujer mayor de la clínica quiere ver a Mao Mao para hablar con ella. Esto preocupa a Aylan, ya que la mujer la vio tomar la medicina que Mao Mao le había preparado. Sin embargo, Aylan le dice a Gyokuyo que la mujer probablemente quiera pedir prestada a Mao Mao. Tras escuchar esto, Gyokuyo le pide a Aylan que llame a Jinhua, quien acompaña a Mao Mao a la clínica. Cuando llegan, la mujer mayor se presenta como Shen Lu y se disculpa con Mao Mao por haberla tratado mal el día anterior, ya que desconocía que trabajaba para la concubina Gyokuyo. Luego le explica que la llamó porque necesita su ayuda. En el pabellón de cristal hay una sirvienta enferma y le pide a Mao Mao que le prepare medicinas. Jinhua se opone de inmediato, advirtiendo que esto podría poner en peligro a Mao Mao, ya que solo los médicos tienen permitido elaborar medicinas. Sin embargo, Mao Mao la detiene y le dice que la mujer debe tener sus razones. Es entonces que Shen Lu le cuenta que esta sirvienta solía ir con frecuencia a la lavandería, pero cuando llegó la caravana se veía exhausta, tenía fiebre y desarrolló una tos inusual. Le recomendó que descansara, pero después de eso desapareció y no la ha visto en medio mes. Esto llama la atención de Mao Mao, quien al salir de la clínica empieza a pensar en las posibilidades. Días después, el matasanos y Mao Mao se dirigen al pabellón de cristal. Siguiendo las instrucciones que Mao Mao le susurra al oído, el matasanos logra convencer a Shin, la dama principal, de que los deje entrar con la excusa de que necesitan hablar con Jinhua y que tienen una petición formal del maestro Jinshi. Sin más opción, Shin accede. Mientras avanzan por el pabellón, Mao Mao escucha a alguien toser y le susurra algo al médico. Luego este le pregunta a Shin para qué se usa aquel cobertizo. Shin responde que es un almacén. El médico entonces pregunta si han remodelado el jardín recientemente, a lo que Shin responde que no. Es en este momento que Mao Mao habla directamente a Shin y le dice que hoy está usando perfume. Esto desconcierta a Shin, lo que Mao Mao aprovecha para disculparse por la vez anterior que se vieron. Al oír esto, Shin finalmente la reconoce, distrayéndose lo suficiente para que el médico corra hacia el cobertizo y Shin intenta detenerlo, pero Mao Mao le sujeta el brazo. El médico abre el cobertizo y Mao Mao corre tras él, encontrando a la sirvienta enferma. De inmediato, Mao Mao la asiste y le pide al médico que traiga agua caliente. En ese momento, Shin llega al cobertizo y Mao Mao le pregunta por qué ha tratado así a la sirvienta. Con frialdad, Shin responde que cuando alguien se enferma, se le pone en cuarentena para evitar el contagio. Mao Mao, sin embargo, le dice que la enfermedad que tiene la sirvienta es contagiosa pero no es grave, y que si sigue recibiendo este trato morirá. Ante las palabras de Mao Mao, Shin guarda silencio, pero ella continúa y le dice que esta situación le recuerda cuando Lihua estaba enferma. Usaron incienso para disimular el olor a enfermo y en este caso es al contrario, están utilizando a la sirvienta enferma para encubrir el olor del incienso. Así que Mao Mao revisa las cestas cercanas, lo que pone nerviosa a Shin. Finalmente, Mao Mao encuentra mercancía prohibida de la caravana. Al oler los frascos, señala que por separado las fragancias no son peligrosas, pero pregunta qué ocurriría si se mezclaran. En ese instante, Shin piensa para sí misma que es imposible que Mao Mao haya descubierto su plan. Sin embargo, Mao Mao la mira fijamente y le pregunta por qué está intentando crear un brebaje abortivo. Tras esto, Mao Mao informa a Jinshi lo que encontró. Esto deriva en una reunión en la que está presente Lihua. Allí, Jinshi le pregunta a Shin por qué conservó estos productos de la caravana si los confiscaron porque podían ser venenosos. Shin no responde. Sin embargo, por Mao Mao conocemos que Shin es prima de Lihua, además de ser su dama de compañía. Ante el silencio de Shin, Jinshi cambia la pregunta y le cuestiona qué planeaba hacer con los artículos prohibidos. Shin dice que no sabe de qué está hablando porque solo ordenó enviar a la sirvienta enferma al cobertizo para evitar que se propague la enfermedad y que no sabía que esos artículos estaban allí. Pregunta si eso es un delito y además menciona que en cambio le parece inadmisible que con la excusa de ver a Lihua hayan registrado el cobertizo. Alega que cualquier sirvienta podía entrar al cobertizo y ver a la enferma, así que le pregunta a Jinshi en qué se basa para afirmar que esos artículos le pertenecen. Jinshi entonces sugiere preguntarle a la enferma, pero Shin le cuestiona si el testimonio de una sirvienta con fiebre y casi inconsciente es digno de confianza. En ese instante, Mao Mao
le dice que entonces sabía que tenía fiebre y que es muy amable de su parte preocuparse por el estado de la sirvienta. Luego menciona que ahora tiene sentido que huela a perfume, aunque antes no olía a nada. Para este punto, Mao Mao no puede detenerse, está molesta, así que continúa. Toma un frasco de la cesta y le dice a Shin que hoy huele exactamente como este perfume. Shin cambia de expresión y Mao Mao menciona que ese perfume estaba en la cesta. Luego le pregunta si el olor es tan fuerte como para que el olor traspase un compartimiento cerrado, así que lo va a comprobar para estar segura. Mao Mao se acerca a Shin y al tratar de tocarla, Shin aparta la mano de Mao Mao y en el proceso le rasca la cara. Jinshi se preocupa, pero Mao Mao dice que no es nada. Luego le dice a Shin que es cierto, no es apropiado que alguien como ella toque a alguien de su rango y alguien más lo investigará en su lugar. Es entonces que el hijo se ofrece a hacerlo y le pregunta a Jinshi cuál sería el castigo. Jinshi menciona que si estaba creando un brebaje abortivo es como intentar matar al hijo del emperador. Después de mencionar esto de manera indirecta, Lihua revela que está embarazada y que el ataque de Shin iba dirigido a ella. Camina hacia su prima y le dice que nunca la ha tratado como una concubina y que además debe pensar que ella no es digna de ser emperatriz. Lihua trata de sentir empatía por su prima, pero Shin toma esto a mal, revelando su verdadera cara. Le dice que es odiosa ya que ella es mejor en los estudios que Lihua y además la infravaloran. Luego empieza a decir que ella fue criada para ser emperatriz. Al oír esto, Jinshi pregunta si debe tomarlo como una confesión de su crimen. Shin, sintiéndose acorralada, toma la cesta con los perfumes y trata de arrojárselos a Lihua, pero Gao Jun la detiene. Y Mao Mao se acerca para mostrarle la diferencia entre Lihua y ella. Shin solo quería la posición de emperatriz, pero no sentía amor por el emperador, cosa que en Lihua es al contrario. Tras escuchar todo lo que dijo su prima, Lihua la bofetea. Todos se sorprenden al ver esto y luego ella le dice a Jinshi que esta dama abusó verbalmente de su señora, por lo que le dio una bofetada y además la va a despedir. Por expresión de Jinshi, Lihua interpreta que no es suficiente el castigo, así que intenta agarrarla a puñetazos. Pero Jinshi le pide que se detenga. Esto le causa gracia a Mao Mao porque Lihua ha cambiado, ya no es la mujer frágil cuya vida pendía de un hilo. Lihua entonces ordena que le prohíban a Shin la entrada al palacio interior. Tras esto, al salir del salón, Jinshi le ofrece a Mao Mao un pañuelo para que se limpie la mejilla rascada. También le pregunta cómo supo dónde estaba la sirvienta. Mao Mao le dice que creyó que si estaba enferma, estaría en un lugar alejado y apartado de las otras habitaciones. Además, tenía otra pista, los arbustos en el cobertizo. Las flores que están creciendo ahí tienen un polvo blanco en sus semillas y ese polvo puede provocar abortos. Jinshi, sorprendido, dice que hay muchas flores, a lo que Mao Mao responde que son inofensivas a menos que sepas usarlas, como los aceites perfumados. Luego le pregunta a Jinshi cómo supo Shin que los aceites podían ser usados para provocar aborto. Jinshi dice que duda que Shin les diga la verdad, pero tiene otra duda y le pregunta si cree que alguien está difundiendo que esos aceites provocan abortos. Mao Mao le dice que no lo sabe, pero más vale prevenir. Después de esto, en la noche, el emperador va al pabellón de cristal donde está el hijo. Ella asume que el emperador sabe lo que pasó y le dice que Mao Mao siempre la salva. Estas palabras dejan muy pensativo al emperador. Y así termina el capítulo. En el pabellón de cristal se reparten cachetadas. La primera vez que a Mao Mao le dejaron entrar al pabellón de cristal, cacheteó a una de las damas de compañía. Y ahora Lihua le dio una cachetada a su prima y principal dama de compañía. Fue muy satisfactorio y gracioso ver a Lihua hacer algo así. Pero dejando de lado la pelea entre las primas, las acciones de Shin implican bastantes cosas. Y no estoy hablando de la envidia que le tiene a Lihua, sino de la persona que le dio la información sobre los aceites perfumados. Esto tiene preocupados a Jinshi y Mao Mao, porque hasta ahora no han resuelto este problema y parece que alguien está esparciendo esta información a propósito. Esto siembra todavía más dudas que poco a poco se van a ir resolviendo y como hice en el resumen de la primera temporada, sacaré un video donde armaré cada uno de los casos para que la historia se entienda mejor. Pero para eso aún falta. En fin, si les ha gustado el resumen, no se olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no se han suscrito y nos vemos en un siguiente resumen. Bye bye.